¿Qué tal, hermanas, hermanos en Cristo de la Iglesia Metodista de México? Les saluda con todo gusto su hermano en Cristo, Alejandro Ferro Negrete. Formo parte de la Iglesia Oreb en Pachuca de Soto, Hidalgo. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta oportunidad tan bella, tan importante, en la Semana Nacional de Oración, para poder hablar sobre un tema que nos impulse, que nos ayude justamente a poder focalizar nuestra comunicación con Dios. Para poder guiar este mensaje, decidí realizar una pequeña presentación de PowerPoint, misma que pretendo en este momento compartirles y con base en ello poder platicar. El mensaje de hoy, hermanas, hermanos, es: Dios realiza su voluntad a través de las personas que andan en Él. Primeramente, y antes de entrar en materia, creo que vale la pena estar en sintonía con las Sagradas Escrituras. Particularmente les invito a que podamos leer, pero también reflexionar acerca de dos pasajes bíblicos que son prácticamente idénticos, que tienen sus razones por las cuales recogen y reconocen justamente este mensaje tan importante de nuestro Señor Jesucristo y que están absolutamente relacionados con la oración. He decidido poderles compartir lo que dice Mateo capítulo 7, versículos del 7 al 8, y que el Señor Jesucristo nos dice, nos recuerda de manera viva, de manera plena, lo siguiente: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amados hermanos, como sabemos, este mensaje está completamente relacionado con la oración. Es a través de la oración, un hábito además muy importante en la vida de nuestro Señor Jesús. Es la oración la que nos impulsa y la que incluso nos orienta y nos dice qué es lo que debemos pedir, qué es lo que debemos buscar y qué es a lo que debemos llamar. En realidad, las Sagradas Escrituras y particularmente el Nuevo Testamento habla de la oración de una manera muy destacada, de tal manera que nos induce primeramente a poder saber cómo orar de manera subsecuente. También nos induce a poder pedir, pero además poder pedir no en una situación de capricho, no en una cuestión de intereses personales, sino en realidad pedir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Pedir humillados, pedir sometidos a Él, reconociendo nuestras limitaciones como pecadores y por supuesto también nuestras limitaciones como seres verdaderamente pequeños frente a la grandeza de nuestro Dios, frente a la grandeza de nuestro Padre. Y además, ahora y desde hace ya poco más de 2 milenios, frente a la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que vive y reina con el Padre y con el Espíritu Santo. Muy bien, pues ciertamente nuestro Señor nos dice que pidamos, nuestro Señor nos dice que oremos y que oremos de una manera permanente, de una forma importante, que nuestros espacios estén llenos de comunicación con Dios. Sin embargo, creo que es importante también tener en cuenta lo que el propio Nuevo Testamento y particularmente la carta de Santiago nos dice en relación también con la oración que no debemos realizar, con la cual no debemos de comulgar, por el contrario, la cual debemos rechazar. Dice la carta de Santiago en su capítulo 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar,
Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ciertamente, la carta de Santiago es una carta fuerte. Podríamos decir incluso es una carta dura. Es sumamente crítico. Es incluso en ocasiones mordaz en la situación de señalar con toda puntualidad y sin ningún rodeo la conducta que en ocasiones cometemos y que desde aquellos entonces también se cometía. Estar orando por los intereses personales, estar orando incluso por satisfacer nuestros deseos carnales, ¿sí? Por tener satisfechos todas nuestras condiciones humanas en las que descansa nuestra felicidad, pero que están totalmente alejadas de Dios. Y en ese aspecto, Santiago nos dice, cuando pides, no recibes porque pides mal, ¿sí? No obstante, no lo hace bajo una condición de no pedir de una forma ortodoxa, sino en realidad el pedir mal es porque pedimos para gastar en nuestros placeres, en nuestros deleites. Por supuesto, en este sentido, es importante entonces que cuando oremos, incluso podamos hacerlo pidiéndole a Dios que nos enseñe cómo orar y qué orar. Y es aquí justamente donde se conecta el mensaje de las Sagradas Escrituras con el mensaje que tenemos preparado para esta ocasión de la Semana Nacional de Oración. El mundo nos impone un dinamismo importante, un dinamismo que nos arroja en todos sentidos a la más cruel y a la más difícil condición humana. En el mundo moderno, sobre todo, que está regido por intereses económicos, por el consumo, por el egoísmo, y que finalmente no dista del mundo que se ha ido creando a través de los siglos, de toda la historia de la humanidad. Pero el dinamismo en el que estamos sometidos hoy y que además nos autosometemos, pues es un movimiento verdaderamente fuerte, importante, que además está regido por un invento que se dio de una forma sobre todo muy importante, tal y como la conocemos hoy, a partir de la Revolución Industrial. En Inglaterra es el reloj. El reloj que representa para nosotros el tiempo y que finalmente, de acuerdo con el mundo, el tiempo representa el bien más caro. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa y no regresa. Porque el tiempo está asociado al trabajo, está asociado a la productividad, está asociado incluso a las presiones del mundo que tiene toda una serie de condiciones para que una persona o todas las personas puedan de manera más exitosa que otras, ¿sí? Puedan tener acceso a toda una serie de beneficios respecto de los cuales hay que pagar a veces un precio muy caro. En ese sentido, creo que a ninguno nos es ajeno que en nuestros trabajos, en nuestras actividades, hemos escuchado que el tiempo es oro. Ciertamente siendo un bien no tangible, pero sí en ese sentido sensible, el tiempo es oro, es decir, el tiempo se traduce en dinero. El tiempo es dinero, el tiempo no debe perderse y por lo tanto no debemos de estar perdiendo ninguna oportunidad, salvo para poder descansar, tal vez comer, tal vez reflexionar, pero esos espacios deben de ser muy cortos porque el reloj sigue corriendo y en la medida en que no aprovechemos el tiempo para vender, para conseguir, en ese sentido somos sujetos de una palabra terrible también, que es el fracaso. Terrible en el contexto del mundo, ¿sí? Inclusive, y aquí podrán ver en esta diapositiva, existe un síndrome muy moderno,
Hay un libro incluso al respecto muy interesante, ¿sí? El síndrome del burnout, es decir, el síndrome del agotamiento, de ese agotamiento que es consecuencia de toda una serie de actividades que nos quema completamente, nos agota, nos lleva a límites de tal forma que estemos en ese sentido sometidos a un estrés muy grande y que también derivado de ese estrés podamos tener problemas de muchísimas naturalezas, ¿no? Físicas, fisiológicas, mentales, espirituales, por supuesto, porque además tiene una peculiaridad. El síndrome del burnout no lo generan factores externos realmente, sino lo genera el individuo por sí mismo. El individuo que ya no necesita esclavizarse con un patrón o con una empresa, con una persona, sino que decide incluso él mismo someterse a una serie de aspectos que tienen que ver con hacer para sí este tipo de frases en donde lo más importante es el tiempo que genera dinero. Y si no, pues no tengo acceso a una casa, a la ropa que quiero, al carro que deseo, y así sucesivamente toda una serie de elementos que incluso los llevamos hasta nuestras familias y hacemos que nuestras familias entren en un aro verdaderamente terrible. Ese es el dinamismo que ofrece el mundo. Sin embargo, Dios nos pide otro tipo de dinamismo. Este dinamismo, ¿sí? El dinamismo de Dios es exactamente todo lo contrario al dinamismo del mundo. Es un dinamismo que nos lleva a una quietud, de tal forma que entremos en una situación de paz, que entremos en una situación de tranquilidad, para que podamos escuchar lo que normalmente no escuchamos, ni aún dormidos siquiera, la voz, el Espíritu del Señor. Dios no quiere que estemos quemándonos a diestra y siniestra. Dios quiere que hagamos de nuestra vida un ministerio agradable a Él, el ministerio que Él nos tiene preparados, pero no bajo las condiciones del mundo, que dicho sea de paso, siempre han sido injustas, independientemente de las particularidades que tome por cada etapa de la historia. Y en ese aspecto, vale la pena recordar lo que nuestro Señor Jesús igualmente nos dice, nos recuerda y nos insiste, ¿sí? Por ello es importante estar en permanente lectura de las Sagradas Escrituras, de la Santa Biblia. Nos lo dice de manera importante, de manera consistente y de forma permanente. No os afanéis por vuestra vida. Esta palabra, no os afanéis, ¿qué significa? No estés en el dinamismo del mundo, no estés quemándote a tal grado de querer obtener lo que el mundo te ofrece en las condiciones que debes pagar, porque lo de Dios no es el mundo, lo de Dios rebasa, sobrepasa por completo lo que el mundo puede ofrecer. Y dicho sea de paso, el mundo ofrece dolor, ofrece sufrimiento, ofrece pecado, e inclusive el estar trabajando bajo esas condiciones también puede ser verdaderamente desagradable para Dios. ¿Por qué? Porque no nos asimos a Él y no dependemos de Él. El mundo no da pauta a Dios. El mundo lo que dice es, tú eres el creador de tu destino. Tú eres el creador de tus condiciones. Tú y solamente tú eres el centro del mayor o menor desarrollo que tengas. Y Dios, bajo estas condiciones, no existe. Por lo tanto, el ser humano que está afanado en el mundo, como dice muy bien nuestro Señor Jesucristo, es un ser humano que está destinado a fracasar, que está destinado a sufrir y está destinado a morir, y no solamente la muerte física, sino inclusive también poder perder la vida eterna. En este aspecto, nuestro Señor Jesús nos sigue diciendo,
No te afanes por tu vida, ni tampoco por lo que vas a comer, ni por lo que habéis de beber, ni por tu cuerpo, ni por tu vestido. Y más adelante dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, es decir, todas estas necesidades corporales, de vestido, de bebida, de comida, de vida, van a ser añadidas. Y es una promesa seria, es una promesa importante, es una promesa que está además de manera permanente en todas las sagradas escrituras. En ese aspecto, a lo que nosotros hemos sido llamados, y sobre todo los que nos decimos y vivimos y sentimos ser creyentes en Jesucristo, creyentes en su Padre, nuestro Padre, por los méritos de Jesucristo, y creyentes en el Espíritu Santo, es que hagamos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no siempre significa el tener un ministerio como pastor, el tener un ministerio dentro de la iglesia de una forma exclusiva y única, el dedicarse a predicar como si no existiera ninguna otra situación o ninguna otra responsabilidad, de ninguna manera. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Dios incluso nos ha preparado para poder tener las condiciones que hoy tenemos como laicos, ¿sí? Dios nos ha dado dones y nos los dio desde antes incluso de que saliéramos del vientre de nuestra madre, ¿sí? Pero la voluntad de Dios, ¿sí? No es constreñirse exclusivamente a una condición eclesial, sino es que nuestra vida verdaderamente completa, ¿sí? Pueda en ese sentido ser utilizada, pueda de nuestra parte poder llevar el evangelio y poder hablarle a las personas de lo hermoso y de lo grande que el Señor tiene preparados para todos a través de la fe en Jesucristo nuestro Señor. En ese sentido, Dios hace su voluntad a través de personas que andan en Él. Y aquí está el centro de este mensaje. Andar en el Señor significa estar realmente a sus pies, en su voluntad, para poder realizar lo que Él quiere que realicemos y para lo cual Él nos ha preparado. En ese aspecto veamos que el hacer su voluntad es un privilegio en virtud de que estamos en Él, de que andamos, de que caminamos en el Señor. Y bajo esa situación, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere que cambiemos, que modifiquemos el dinamismo del mundo, que es doloroso, que es cruel, que es despiadado, por su dinamismo, por el dinamismo de Dios. Ese dinamismo que nos va a dar libertad, gozo, bienestar. Jesús mismo ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús mismo es libertad. El mensaje de Cristo es un mensaje de libertad, no es un mensaje de esclavitud. Muy por el contrario de lo que el mundo nos dice y lo cual disfraza de cosas distintas. El mundo nos dice, trabaja duro, gana mucho dinero, porque ganando mucho dinero vas a estar tranquilo y vas a estar libre. El Señor nos dice, en el dinero está la raíz de todos los males. No puedes servir al dinero y a Dios. Y lo que mejor te conviene para ser verdaderamente libre es servir a Dios y no hacer del dinero nuestro Dios. ¿Esto para qué? Para que Dios obre en nosotros, para que Dios realice a través de nosotros y para que además seamos diferentes de las personas del mundo que no conocen a Dios y seamos diferentes por Él, no diferentes en nuestra vanidad, no diferentes en nuestras voluntades, diferentes por la voluntad de Él. En este aspecto, pocas veces nos damos a la tarea de pensar
y debe de ser algo como más cotidiano, que Dios nos ha capacitado al momento en que estamos hoy, en este espacio donde nos estamos comunicando, estamos conversando. Él nos ha capacitado, nos ha dado dones, nos ha dado conocimiento, nos ha dado experiencias, nos ha dado de su palabra. ¿Quién de nosotros no ha leído su palabra? Y seguramente incluso muchos, incluso algunos no teniendo tal vez licenciatura o maestrías o doctorados, pero verdaderamente han entendido, comprendido y vivido su palabra. Y eso proviene de Dios y es un don verdaderamente especial y debiera de ser el don que más buscáramos realmente, perfeccionarnos en la medida en que Dios nos perfeccione para su ministerio. Nos ha preparado de diferentes maneras, de tal forma que si lo tenemos en nuestros corazones y en nuestras vidas, podamos ayudar a los demás. Esto tiene que ver, además, con el resumen de la ley que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo vamos a poder amar a Dios si no tenemos esos corazones preparados? ¿Cómo vamos a poder amar a nuestros prójimos si no estamos dispuestos a hacerlo? Porque estamos luchando para que el mundo nos reconozca. Definitivamente eso no puede ser. De esta manera, necesitamos aprender, hermanas, hermanos, necesitamos aprender muchas cosas. Es más, necesitamos resetear nuestra vida realmente para reaprender las cosas en su orden. Ya que hemos hasta este momento aprendido, ahora necesitamos volver a colocar las prioridades de forma distinta. Y en este sentido, ¿qué deberíamos de aprender? Primero, a tener quietud delante de Dios. No esas prisas infames, no ese reloj despiadado, quietud, buscarla como de lugar todos los días de nuestra vida. Segundo, debemos aprender a deleitarnos en su palabra, ¿sí? Los salmos nos hablan de este deleite tan importante en el que el Señor y nosotros llegamos a una comunión verdaderamente estrecha, a una verdadera comunión. Pero si no nos deleitamos en Él, si no meditamos y reflexionamos acerca de Él y de su palabra, difícilmente podremos en ese sentido abrir el corazón. Abrir también los corazones y escucharlo. Y Dios nos habla de muchas formas. Hay que saber entenderlo. Hay que saber incluso mirar y ver las personas que no tienen tiempo, las personas que están afanadas en el mundo, no pueden abrir su corazón, no pueden escuchar a Dios, no tienen tiempo para mirar. Y tal vez Dios te hable a través de un niño, tal vez te hable a través de una persona, a través de la palabra de una persona. Tal vez te hable a través de la mirada de un pordiosero. Tal vez te hable a través de una situación grave en la que tú puedes en un momento dado detenerte y ayudar. Dios habla de muchísimas formas. No tiene límites, no sé cuántas. Creo que nadie lo puede saber. Pero de que nos habla, nos habla. El problema es que nosotros no sabemos escuchar, no sabemos ver. ¿Sí? Y por supuesto, tenemos que aprender a dejar de lado las presiones del mundo. Tenemos que priorizar a Dios por sobre los deseos que la propia carne misma, ¿sí?, nos impulsa a seguir y a luchar por eso. Luchemos más bien por aprender otra vez lo que debe ser importante. ¿Para qué? Para que el Señor haga su voluntad a través de nosotros. ¿Y esto cómo se logra, hermanas, hermanos? El camino no es tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Lo primero que debemos hacer es
estar en oración. ¿Cómo podemos aprender otra vez a tener este reseteo? Orando, pidiendo a Dios lo que debemos de pedir, no conforme a nuestras concupiscencias, no conforme a nuestros deleites, como dice Santiago, sino conforme a la voluntad de Dios. Y de manera sencilla, sin tanta poesía ni tanta prosa, ¿sí? Orar diciendo, Señor, ayúdame a reaprender, ayúdame a poner nuevamente mis prioridades, siendo tú el que las ponga en orden, siendo tú el que seas mi prioridad más importante. Esto, hermanas, hermanos, es una decisión diaria. En Mateo, en el capítulo 7, versículos 13 y 14, podemos ver claramente que Jesús nos dice que nos esforcemos por entrar por la puerta estrecha, porque la puerta ancha, la puerta espaciosa, es la que lleva a la perdición, y es por la que muchos entran por ella. Sin embargo, la puerta que no nos lleva a perdición, sino que nos lleva a la vida, es angosta, es estrecha, hermanos. Y por ella debemos luchar para hallarla y para entrar en ella. En ese sentido, hay una decisión, y es una decisión diaria, no es una decisión mágica que se transforme inmediatamente en una situación de vida perenne, no, porque el mundo no deja de girar, porque el mundo no deja de presionar, el mundo, ¿sí? Y el príncipe de este mundo siempre están al acecho, siempre están buscando cómo nosotros podamos incorporarnos de nuevo a él. Entonces, esta decisión de estar en el Señor, de estar en su voluntad y de cumplirla conforme Él le agrada, conforme Él nos lo pide, ¿sí? Es una decisión diaria. Pablo seguramente también lo vivió, seguramente también lo vio incluso en esos viajes de ministerio que hizo, ¿sí? Y en su primera carta a los Corintios dice de una manera contundente, de una manera fuerte, de una manera realmente inspiradora. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, es decir, que no los muevan, que no los quiebren, y por supuesto, que sea constante, que sea diario, que sea repetido, creciendo en la obra del Señor. Fíjense además la magnitud de esto. El estar en la obra no significa estar siempre en el mismo lugar. El Señor se encarga de que crezcamos, de que nos desarrollemos en su obra. Y seguramente lo que hoy para nosotros es algo maravilloso, estando en él y constantes y firmes, con el paso del tiempo, va a ser todavía más maravilloso, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Ciertamente no. Cristo mismo nos lo dijo, porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El trabajo en el Señor implica justamente este amor del que hemos hablado, pero también implica esta salvación que nos es prometida, pero que debe en ese sentido ir precedida por todas estas decisiones diarias. Dado que el esfuerzo es diario, debemos estar conscientes que Dios se complace en la obediencia. Y además, tenemos un ejemplo por sobre todos los ejemplos. No tenemos que buscar en ninguna persona, no tenemos que buscar en ninguna situación o condición histórica. Lo tenemos en Jesucristo. Jesucristo fue el ejemplo más claro y más alto de obediencia a nuestro Dios, a nuestro Padre. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esas palabras son verdaderamente potentes para poder decir, eres tú y no yo.
siendo además quien fue y quien es y quien será, el Hijo de Dios. La obediencia no es una situación de sometimiento, como muchas veces nos lo han dicho y nos han criticado de forma histórica, ¿sí? No es que quiera Dios que estemos nosotros humillados en una situación verdaderamente desmerecedora de toda humanidad. Por el contrario, la obediencia nos acerca al Señor. La obediencia justifica al pecador. La obediencia hace que nosotros podamos vivir su amor, su gracia, su misericordia y sus bendiciones. Y en ese sentido, para ser obedientes también debemos orar sin cesar, como bien nos dice Pablo en esta primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Hay que orar sin cesar. ¿Y por qué hay que orar? Para que nuestra vida sea regida por la voluntad de Dios, para que nuestro tiempo sea guiado y administrado por Dios, para que nuestro esfuerzo diario, a veces amplio, alegre, con mucha energía, en ocasiones cansado, con desánimo, sin valor incluso, pero todo ello esté puesto en honrar a Dios, para que con nuestro trabajo sirvamos a los demás, porque esto agrada a Dios. Y Jesús, hasta el último momento, nos enseñó justamente a servir a los demás, ¿sí? Y para pasar tiempo en la presencia de Dios y pedirle sabiduría. Pedirle sabiduría, así como la pidió Salomón para dirigir al pueblo de Dios. Así nosotros pidamos esa sabiduría genuina para que amemos a Dios, para que le conozcamos, como bien dice en el libro de Proverbios, y para que amemos a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y por ello, hermanas, hermanos, debemos orar sin cesar. El mundo, el enemigo son constantes. El mundo y el enemigo no paran. Por eso Pablo, por eso Jesús y por eso muchas otras personas han dicho, oren sin cesar. La oración es diaria, la oración es permanente, la oración debe convertirse en un hábito completo, natural, como si fuera nuestra propia respiración. Queridas hermanas, queridos hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición. Espero que este mensaje lo podamos hacer nuestro y podamos reflexionar y no nos quedemos en la reflexión, sino que entremos a la acción de la oración, de manera que el Señor trabaje, que el Señor nos bendiga siempre, que el Señor guíe nuestros caminos, el que tiene preparado para cada uno de nosotros, y que todo eso finalmente es para su honra y para su gloria. Amén. El Señor esté con ustedes, les bendiga, les deseo mucha salud, mucha vida, mucho ánimo y prosperidad, mucha paz y todo ello en el Señor. Así sea, hermanos. Hola, mi nombre es Noé Gustavo González Huizache. Actualmente soy el presidente de jóvenes de la Liga Metodista de Jóvenes Intermedios en la Conferencia Anual Septentrional. Y bueno, agradezco la invitación en esta Semana Nacional de Oración. El día de hoy nuestro motivo por el cual les pediría que me acompañen en oración es por la niñez y por la juventud de nuestro país. Así que estamos en oración. Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, porque eres bueno y nos permites reunirnos de esta forma virtual, Señor, para poder celebrar nuestra Semana Nacional de Oración 2021. Padre, en estos momentos venimos ante ti para pedirte, para confiar un motivo más de oración. Señor, en estos momentos me gustaría pedirte por aquella niñez de nuestro país
que es México, Padre. Te pido que seas tú con esos pequeños, con sus familias, con sus amigos, con todos y cada uno de los seres que los rodea. Sabemos que no todos te conocen, pero Señor, sabemos que hay una parte que sí. Permite esa parte, Padre, poder compartir, poder hablarles, que ellos con sus amigos, con sus conocidos, con sus familiares, Señor, puedan llevar tu palabra así de pequeños, Padre, y puedan sobre todo en esta etapa de su vida prepararse para la que viene y las que vendrán, Señor, que ellos tengan la mejor instrucción por sus padres, a ellos darles la guía, darles la sabiduría, para poder corregir, para poder guiar a sus hijos, Señor. En estos momentos te pido por sus estudios, por su escuela, Señor, que ellos puedan tener las herramientas necesarias para salir al mundo, enfrentarlo y sobre todo poner y dar un testimonio muy bueno, como hijos tuyos, Señor. También, Padre, me gustaría pedirte por toda aquella juventud que se encuentra en nuestro país, Señor. Gracias por sus vidas, gracias porque de una u otra forma, como jóvenes, seguimos imponiéndonos, seguimos demostrando que somos capaces, Padre, como así tú lo has dicho, Señor. Te pido en estos momentos que seas con cada uno de los jóvenes que te conocen, Padre, y de los que no también, Señor. Que podamos llegar a más personas, podamos llegar a más jóvenes, Padre, para que México diga que puede confiar y puede ver un Salvador que es Cristo Jesús, Señor. En estos momentos te doy gracias por sus vidas, por sus familias, por cada uno de sus sueños y anhelos que ellos desean cumplir y por el cual te preparan cada día. Señor, sé tú con ellos en todo momento, al salir de casa, al llegar, al momento de trabajar, tomar el transporte, Padre, sé en todos esos momentos con ellos y sobre todo cuídalos y darles protección en estos momentos de seguridad que se viven a nivel nacional, muy, muy fea, muy triste. Señor, te pido por sus vidas, confiando en que tú has escuchado nuestra oración. Gracias por estos momentos, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.